¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente al curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas. En esta ocasión estaremos continuando con el resto del programa que tenemos previsto. A manera de un breve repaso, pues ya estuvimos viendo los orígenes del hombre, las concepciones que se dan respecto a las teorías acerca del origen del universo también, de cómo ciertos cambios evolutivos pues nos llevaron a ser el ser que somos ahora. También de que cómo existe ese traslado de conocimientos que hoy en día conocemos como cultura. Y ahora pues estaremos abordando un poquito más acerca del carácter multiétnico que tenemos en el país. Iniciamos entonces esta clase hablando acerca de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz. A manera general, podremos indicar que los acuerdos de paz son conocidos como un acuerdo que existe entre dos o más partes hostiles, por lo general países o gobiernos que culminan formalmente un estado de guerra entre las partes. Estos son acuerdos que se dan luego de haber estado en una situación de conflicto y son las cabezas de estos países o gobiernos, usualmente, los que, los que llegan pues a un acuerdo, básicamente, del cese a las actividades hostiles, que normalmente se hace pues debidamente documentado y de forma pública. ¿Qué son los acuerdos de paz para el caso de Guatemala? Para el caso de nuestro país, pues es cada uno de aquellos temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, conocida como URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los problemas, principales problemas que generaron el enfrentamiento armado interno. Este, pues, es un famoso conflicto que tuvimos nosotros en nuestro país. Tuvo una duración aproximada de 36 años. Para poder alcanzar esta negociación, se tuvo que hacer de manera internacional, se dio a través de la intervención de diferentes países. Se llevó a cabo en el país de México, España, Noruega y Suecia. Tardó un tiempo estimado de 14 años para que se dieran las condiciones de imparcialidad a cada una de las partes involucradas, acá a nivel nacional. Y pues la negociación culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Esto fue el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Respecto al conflicto armado que existió acá en el país, pues a manera de resumen, no estaremos profundizando tanto en él, pero para que ustedes tengan conocimiento de cómo fue que surgió, pues todo inició por una reforma agraria que fue promovida por el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Esta reforma agraria tenía como fin poder devolverle la tierra a los agricultores. En ese momento existía acá en Guatemala la denominada United Fruit Company. Esta era una empresa de capital estadounidense que poseía la propiedad sobre gran parte de la tierra que se encontraba en el interior de la república. Entonces, mediante esta reforma agraria, pues lo que se pretendía era expropiar alrededor del 70% de la propiedad de la tierra que era propiedad de esta empresa. Y el principal conflicto fue que, pues, como es una práctica común y era una práctica común y lo sigue siendo, las tierras en el registro de la propiedad se encontraban valorizadas a precios muy bajos para evitar pagar impuestos sobre los inmuebles. Entonces, cuando se dio esa expropiación, el gobierno pagó el valor registrado legal de esas propiedades, lo que pues originó cierto descontento por parte de la empresa de capital estadounidense. En ese caso, pues entonces se dio em,
existía cierto vínculo entre los socios de esta compañía estadounidense y, personal que trabajaba en la agencia de inteligencia, estadounidense, la CIA, y también, en el Departamento de Defensa, por lo que hubieron manipulaciones al grado de que se acordara que estas 2 agencias, eh, respaldaran un movimiento de golpe de estado al gobierno. Estamos hablando de una temporada en la que, se estaba dando la Guerra Fría y, sugirieron al gobierno estadounidense de que en Guatemala existían esbozos de comunismo, por lo que también se se fijó como objetivo poder neutralizar a este presidente. Pues luego de eso, definitivamente, pues se le dio un golpe de estado al presidente y se dio el descontento de los campesinos, lo que originó el surgimiento de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y se empezaron a tomar ideologías de carácter socialistas y revolucionarios. Pues el saldo de este conflicto, ese es un poquito de cómo se originó. El saldo de este conflicto, o las consecuencias que nos dejaron, fueron alrededor de 180,000 personas fallecidas, se dio la desaparición de 40,000 personas y, pues, también se dieron, movilizaciones forzosas y existieron bastantes personas que tuvieron que salir huyendo del país, lo que conocemos como expatriados. Estas cifras, pues, son estimadas porque a conciencia, pues, y no hay forma de saberlo, pero no se puede determinar de una forma exacta la cantidad de personas que fueron víctimas en este conflicto. Este conflicto armado, pues, duró alrededor de 36 años. Y bien, pues, con los acuerdos de paz que se firmaron, se puso una fecha final, al conflicto armado interno que, pues, como les mencionábamos anteriormente, tuvo una duración aproximada de 36 años. ¿Qué más se logró mediante estos acuerdos? Se logró que se reformara la Constitución para también organizar las funciones del ejército, puesto que se utilizó el ejército como una herramienta para, pues, para alcanzar los fines del gobierno de turno. También surgió la meta de adherirse a principios para garantizar y proteger la plena observancia y el respeto a los derechos humanos. Aquí nace, eh, aquí nace la importancia a nivel constitucional de los derechos humanos en nuestro país. También se propuso el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno. Y como bien sabemos, pues a raíz pues, de estos acuerdos, pues ya se empezó a respaldar las investigaciones que eventualmente llegaron al juicio para el general Ríos Montt. Y se dio también el reconocimiento a la identidad y derechos de los pueblos indígenas para construir una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Entonces, a través de estos acuerdos, pues también el principal logro es que se dio un reconocimiento legal a la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Y pues también se estarían, a raíz de esto, pues se estarían proponiendo también algunas legislaciones y algunas reformas que, pues, les estarían brindando este apoyo constitucional a estos grupos étnicos. Muy bien, ahora estaríamos entonces profundizando un poco respecto a este aspecto, a este último aspecto, a la identidad de los pueblos indígenas como tal. Y en Guatemala, pues, como lo pueden observar, existen diversidad de grupos étnicos, muchos de ellos, pues, digamos, los más conocidos de carácter indígena. Sin embargo, pues, cada grupo también posee, eh, diferentes separaciones. Existen, también, diferentes grupos, como los mayas, garífunas y xincas, que los mayas, garífunas y xincas fueron legalmente, incluidos
entre los pueblos indígenas como tal, a raíz del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue firmado en 1995. Este acuerdo, pues, es el que le da este carácter multiétnico y pluricultural a nuestro país, y multilingüe además, respetando siempre todas las diferentes, los diferentes tipos de culturas y los diferentes, grupos étnicos que coexisten en nuestro país, así como su forma de comunicación, su lenguaje. Hoy en día, pues, bueno, este acuerdo es de suma importancia, puesto que hoy en día las personas que se identifican con orígenes indígenas representan cerca de la mitad de la población total de Guatemala. Estamos hablando de alrededor del 43% según el último censo que tenemos oficial, lo que equivale más o menos a 6 millones de habitantes dentro de los millones que vivimos en total acá en el país. Por lo que este acuerdo es de suma importancia y es vital para poder mantener una convivencia de forma sana y de forma pues amistosa entre todas las diferentes culturas que conviven en el país. Muy bien. Este acuerdo pues les brindaba especial identidad a los pueblos indígenas. Se consideran entonces estos pueblos, la identidad que ellos poseen, como aquel conjunto de elementos que los definen y que a su vez los hacen reconocerse como tal, como estos pueblos. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, tenemos los siguientes elementos fundamentales, refiriéndonos a la identidad maya como tal. La primera es que se hizo el reconocimiento en la identidad maya de la descendencia directa de alguno de los antiguos mayas. La descendencia directa que poseen estos grupos de los antiguos mayas. También se le dio identidad a los idiomas que provienen de una raíz maya común. Se tiene también pues una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más. La tierra es la madre que nos da vida a todos y el maíz eh, se considera como un signo sagrado. Esto es de acuerdo al Departamento de Área Común de la Universidad de San Carlos de Guatemala en las Ciencias Económicas. Es un extracto de un documento que ellos presentaron. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y ha sido escrita por medio de la tradición oral en la que la mujer ha jugado un papel determinante. También se reconoce a los pueblos indígenas como una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya. Una filosofía es un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propia de cada uno de estos grupos y una memoria histórica colectiva propia. Se le dio un carácter de organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores estéticos y morales. Principalmente, pues se les dio el dote de la autoidentificación. Entonces, todos estos aspectos fueron logros que se alcanzaron a través de la firma de estos acuerdos y pues son de vital importancia debido a que pues estos grupos étnicos lo merecen. ¿Qué se pretendía con estos acuerdos? Em, que a raíz de su historia, conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca adquiriera un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, que la realidad histórica que ha afectado y sigue afectando profundamente a los pueblos indígenas, la cual les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos y participación política y les ha entorpecido la configuración de una unidad nacional que refleje en su justa medida y con su plenitud la rica fisonomía plural de Guatemala, que la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas y varias agencias y programas en su sistema,
la Organización de los Estados Americanos y otros organismos e instrumentos internacionales reconozcan las aspiraciones de los pueblos indígenas para lograr el control de sus propias instituciones y forma de vida como pueblos. Muy bien. Y acá algunos logros que se han alcanzado. El primero de ellos es que a raíz de estos acuerdos, pues ahora existe una mayor organización de los pueblos indígenas y tienen una mayor participación en los debates sobre políticas públicas. Sabemos que existen actualmente algunas normativas legales que les dan ciertas facultades a estos pueblos para poder participar en el actuar político del país. Anteriormente eso no sucedía. Entonces, sí se les ha dado cierto reconocimiento. Sin embargo, pues todavía es importante que se realice más, que se realicen más movimientos a favor de esto. También una nueva institucionalidad, la DEMI, son defensorías indígenas también y Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Entonces, han surgido también movimientos o han surgido instituciones que protegen a nuestros compatriotas de origen indígena para que, pues, para que tengan ellos también un respaldo legal para defenderse, si llegara a darse el caso de que son víctimas de algún tipo de acoso. Se dio también una tipificación dentro de la normativa legal del país acerca de la discriminación y también se promulgó la ley de los idiomas nacionales. Derivado de esta ley, pues se dieron también avances preliminares a nivel educativo en todo el país y se dio lo que conocemos como justicia bilingüe. La justicia bilingüe y la ley de idiomas nacionales, pues principalmente tratan acerca de cómo ahora en muchas instituciones de educación primaria, o creo que ya es legalmente constituido que todos lo deben hacer, se imparten lenguas mayas para que todas las personas tengamos el conocimiento, o por lo menos básico, para poder comunicarnos de esa manera. También se lograron leyes de descentralización y se empezó a construir, se empezaron a construir consejos de desarrollo y se hicieron modificaciones en el código municipal para que se les facilitara la participación a estos grupos indígenas dentro de estos movimientos políticos de la sociedad. Y se les dio acceso a medios de comunicación, algo que anteriormente pues tenían muy limitado. Actualmente pues ellos ya poseen los medios que los respalden para poder ejercer su derecho a la comunicación. Sin embargo, pues a pesar de todos los logros que se han alcanzado durante este tiempo, pues aún existe discriminación hacia este grupo social, pero con miras a erradicar esta discriminación en contra de los pueblos indígenas de nuestro país, pues se acordó tomar las siguientes medidas. Promover ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación étnica como un delito. También se estará realizando una revisión ante el Congreso de la República de la legislación que se tenía en ese entonces vigente para derogar toda ley y disposición que pueda tener implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas. Y se estará divulgando ampliamente los derechos de los pueblos indígenas por la vía de la educación, de los medios de comunicación y de otras instancias. Entonces, si se dan cuenta, pues sí les proveyó de bastantes facultades a estas organizaciones indígenas para que se pudieran, para que se pudieran, perdón, compañeros, para que pudieran ellos tener mejoras en su vida, en su calidad de vida. Muy bien.
También se estaría promoviendo la defensa eficaz de todos los derechos obtenidos con el fin de promover la creación de defensorías indígenas y la instalación de bufetes populares de asistencia jurídica gratuita para personas de bajos recursos económicos en las municipalidades donde predominan las comunidades indígenas. Y por último, se estaría instando a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las demás organizaciones de defensa de los derechos humanos a que presten una atención especial a la defensa de los derechos de los pueblos mayas, garífunas y xincas, los cuales fueron legalmente reconocidos a través de estos acuerdos como, como de origen indígena. Estos acuerdos, pues no solo proveyeron al pueblo indígena en general, de ciertas facultades, o no solamente los apoyaron a ellos a nivel general, sino que también, promovieron la importancia de la mujer indígena dentro de su grupo social, por lo que a través de esos acuerdos, pues, se reconoció la particular vulnerabilidad e indefensa de la mujer indígena frente a la doble discriminación. Esta doble discriminación, pues, sucedía no solo por el hecho de ser indígena, sino por el hecho de ser mujer. Entonces, se duplican el problema social del que padece, la mujer indígena como tal, ¿verdad? Con el agravante, pues, de una situación social de particular pobreza y encima explotación. Entonces, a través de esos acuerdos, lo que se pretendía, era promover entonces una legislación que tipifique el acoso sexual como un delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido no solo contra una mujer, sino encima contra una mujer indígena. También estaba el crear una defensoría de la mujer indígena con su participación, lo que incluía pues servicios de asesoría jurídica y servicio social y toda la asistencia que pudieran necesitar ellas para poder ejercer su derecho y promover una divulgación y fiel cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahora bien, estos acuerdos pues le dieron el acceso a ciertos derechos a las personas de origen indígena y también obtuvieron lo que conocemos como derechos culturales. Los derechos culturales nosotros los podemos definir como aquellos derechos de una propia identidad e integridad cultural y vinculado al patrimonio cultural tangible e intangible de determinados pueblos, en este caso, pues de los pueblos indígenas. A ellos, pues, se les reconoce el derecho a que tengan esta identidad, incluyendo, pues, el patrimonio cultural histórico y ancestral. También les garantiza, a través de la obtención de estos derechos, la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de todo su patrimonio para su continuidad colectiva y la de sus miembros. Como ejemplos de derechos culturales, les podemos mencionar el idioma, ese es un principal ejemplo. Todos los pueblos pues tienen derecho a manejar su propia lengua y más aún si tiene origen maya o ancestral. También, pues, todos los integrantes de los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus apellidos. Anteriormente, pues, era una práctica, que se les quitaban y se les proporcionaban apellidos ladinos. Sin embargo, pues, ya actualmente, pues, tienen derecho a conservar su nombre y a honrarlo de la forma en la que ellos lo consideren pertinente. Tienen derecho también a conservar su espiritualidad. Y no solo eso, sino que a la práctica libre de todas sus que les demandan su religión, tienen derecho también sobre los templos y lugares que ellos consideran sagrados, así como también al uso de su traje típico. Ya no, em, ellos, ante ninguna circunstancia, una persona
que se identifica con origen indígena, ante ninguna circunstancia se le puede obligar a no usar su vestimenta tradicional. También tienen derecho a mantener sus creencias científicas y tecnológicas. Y principalmente, pues, a una reforma educativa, siempre que priorice los valores que habíamos mencionado anteriormente, dándoles el espacio necesario para que ellos puedan promulgar sus diferentes conocimientos. Y también tienen derecho a sus medios de comunicación. Ahora, en relación a derechos civiles, políticos, sociales y económicos, pues en este caso el gobierno de la República se comprometió a promover una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala que defina y caracterice a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. Dentro de estos derechos civiles, políticos, sociales y económicos que fueron adquiridos por estos pueblos, tenemos el de las comunidades y autoridades indígenas. Eh, Se les dio la facultad de poder generar o poder establecer grupos sociales de líderes indígenas que son considerados como autoridades dentro del derecho maya. También la regionalización, pues puesto que dependiendo de sus necesidades y la forma en la que necesiten organizarse, pues tienen toda libertad de hacerla, independientemente de su ubicación geográfica, pues también se tiene derecho, se les otorgó el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario, pues es aquel que proviene de la cultura y para el caso indígena, pues se refiere principalmente a la ley ancestral o a la ley maya. Se tiene el derecho relativo a la tierra y también se tiene el derecho a las comisiones paritarias. Y este pues se vincula directamente con todos los movimientos políticos en los cuales ellos puedan participar. Y no solo participar con voto, sino también con voz, también con formas de organización que puedan proporcionarles a ellos el logro de diferentes fines o de diferentes objetivos que pretendan alcanzar. Muy bien. Y algunas disposiciones finales respecto a estos acuerdos. Los aspectos de este acuerdo que correspondan a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, incluidos los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre la materia de los que es parte Guatemala, tienen vigencia y aplicación inmediatas. Esas fueron algunas de las disposiciones finales que se obtuvieron a través de este acuerdo. Y el acuerdo forma parte del acuerdo de paz firme y duradera, y salvo lo acordado en la disposición anterior, entrará en vigencia en el momento de la firma de los acuerdos de paz. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy, compañeros. Recuerden la importancia que surgió a raíz de la firma de estos acuerdos y cómo ahora en Guatemala, pues ya muchos años después de la firma de estos acuerdos de paz, a pesar de que no han habido cambios significativos o tan notables, sí existen ahora mecanismos para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos. Uno de ellos, si lo quieren ver a manera de ejemplo, el más reciente, es la importancia que tuvieron los 48 cantones en el último movimiento político nacional que existió. Los 48 cantones pues son considerados una organización indígena, ¿verdad? Y ellos pues eh, tomaron cierta relevancia en estos últimos movimientos políticos debido a la manifestación y la exigencia de sus derechos y a hacer valer sus notablemente pues buenas intenciones respecto a toda la situación coyuntural que se estaba dando en el país. Entonces, les agradezco mucho por su atención y nos estaremos escuchando en la próxima sesión.